motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de
por favor, pueden buscar en Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 38. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a los que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Damos gracias a Dios por su palabra. Sí, Señor, te damos gracias por la bendición que nos das. Y gracias por tu palabra, porque edifica y llena nuestra alma, Padre. Señor, pedimos, Señor, también en este momento que abras nuestros corazones, Señor, para recibir el mensaje de tu palabra, y que uses a hermano Carlos para que también, Señor, pueda con denuedo, con facilidad, hablar, Señor, el mensaje, que lo podamos entender fácilmente y que podamos salir llenos espiritualmente, Señor, de este mensaje de esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Úsalo. Y pedimos, Señor, que nos bendigas. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos las gracias. Amén. Por
Padre Celestial, te glorificamos, Señor, y bendecimos, Señor, tu santo nombre. Suplicamos, oh Padre, la dirección de tu Santo Espíritu para que Él sea el que nos hable. Y que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude, Señor, a vivir tu palabra. Porque es en el bendito nombre de Jesucristo, el Señor, que te suplicamos estas cosas. Amén. Bueno, titulado este mensaje, Simón y Ana en el templo. Pero hay que ver quién era este Simón y quién era esta Ana. Que de hecho solamente se habla de ellos aquí en este pasaje de Lucas. En estos cortos 15 versículos se habla de los dos. Hace 2 domingos hablamos hace 2 domingos acerca de José. Y que de hecho José no habla ni una palabra. Entonces se dice de José, pero no habla una palabra. Aquí asimismo, bueno, también hace un mes también hablamos en otra parte sobre la mujer que enjugó con sus cabellos los pies de Jesús, que también no habla ni una palabra. Y a veces muy poca se habla de ella. Pero la misma palabra dice que en todo el mundo se le alabará cuando se hable de ella. Aquí mismo, Simón y Ana son 2 personajes que solamente aparecen en estos 15 versículos. Y de hecho, de Simón se habla en 12 versículos y de Ana solamente en 3 versículos. Y nada más. De algunas personas aquí en la palabra habla sobre su biografía muy detalladamente. Ahí vemos a José, vemos de Daniel, vemos de Abraham y así otros nombres también. Pero de estos personajes habla se da su biografía y en su biografía solamente se da 3 características de estos 2, 3 de cada persona, pero nada más. Pero a pesar de que habla muy poco de estos personajes, habla muy poco, mejor, se ha escrito muy poco en la palabra de estos 2 personajes, pero sin embargo se puede hablar mucho de estos 2 personajes. Se habla, como dije, solamente de 3 características cada uno de ellos. Pero de esas 3 características podemos hablar mucho, porque de las características buenas se puede decir mucho. No así de las malas. De las características buenas se habla, por supuesto, mucho y bueno. Entonces, Simeón y Ana vivieron esperando al Mesías. Y lo vieron ellos. Pero no lo vieron como el rey victoriado, como el rey que se lo iba a coronar rey, no, sino como un niño pequeñito en los brazos de su madre. Así lo vieron estos 2 personajes. Y como dije, es poco de lo que sabemos de sus vidas, pero su ejemplo nos habla mucho. Primero hablemos de Simeón. ¿Quién era el anciano Simeón? ¿Quién era el anciano Simeón? No se habla nada de este hombre hasta que se lo menciona en estos tal vez 10 versos, ¿sí? Yo dije 12, 10 versos de Lucas. Comenzando ¿desde dónde? Desde el versículo 25 hasta el versículo 35, ¿sí? 11 versículos. Y dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre
justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esa es la biografía de él. Nada más. Bueno, palabras cortas, pero con un profundo significado, por supuesto. Entonces, inclusive no se menciona de que él era anciano, pero podemos deducir que era anciano porque en el versículo 29 dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Deducimos que es anciano. Cuando leemos la palabra, debemos pedir dirección del Señor, para que sea su Santo Espíritu el que abra nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, que lo expanda, para así poder comprender verdades profundas. Eso es lo que debemos de hacer. Por eso es necesario leer la palabra continuamente. Y cuando digo continuamente, diariamente. No le estoy mencionando que usted lea todo el día la palabra, pero sí ocupe un tiempo para estudiarla. No solamente leerla, sino estudiarla. Y miren, el Señor despertará en usted esa curiosidad de saber más, de querer comprender más sobre el significado de esta palabra, o qué mismo el Señor quiere decirme con este verso. El Señor obrará en usted y expandirá su conocimiento, su entendimiento. Entonces debemos ocupar tiempo para eso. Y el tiempo debe ser, por supuesto, un tiempo que estése usted tranquilo. Me acuerdo ahora, digamos, que a un amigo ya en la universidad le gustaba estudiar viendo la televisión. Yo nunca entendí cómo él podía estudiar viendo la televisión. Y siempre le decía: mira, ¿cómo estudias tú? Bueno, solamente vino a mi pensamiento eso. Pero sí, cuando estudiamos la palabra debe ser en un tiempo callado, donde usted pueda reflexionar y el Señor le hablará. Entonces, podemos deducir que de este versículo que hemos leído, que Simeón era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, no estamos hablando de miedo, sino de respeto. Por eso usted debe enseñar a sus hijos, cuando está leyendo la palabra, de que respeto, sentado, bien sentado. No es tiempo de comer, no es tiempo de jugar, estar jugando, no, es tiempo del Señor. Debe enseñarle usted a su hijo respeto para el Señor. Debemos enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. Si usted enseña de esa forma, el niño, cuando sea ya grande, cuando ya no sea niño, sea joven, sea adulto, tendrá el temor de Dios. Y él dirá: sí, mi padre me enseñó de esta forma y de esta forma lo voy a hacer, porque eso era correcto. Enseñemos a nuestros hijos de esa forma, ¿sí? Entonces, ya dije que no se habla mucho de Simeón, pero podemos hablar mucho de él y de sus cualidades. Primera cualidad que podemos decir, versículo 25 dice: de aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso. Es una cualidad, justo y piadoso. Pero ¿qué significa las palabras justo y qué significa la palabra piadoso? A veces piadoso le relacionamos
no sé, digamos, en la Iglesia Católica se habla de los beatos, ¿no? Que siempre están en la iglesia, que esto. No, un piadoso no es un beato. No. Y un hombre justo tampoco es una persona, tal vez justo muchas veces lo relacionamos con una persona fuerte, que no deja pasar una. No. Justo y piadoso. Es necesario que seamos justos y piadosos. Y de hecho, el Señor nos llama a ser justos y piadosos. Pero no podemos relacionar con esas cosas negativas al justo y piadoso. Miren, justo. Primero, estas dos palabras, justo y piadoso, ocupan un pequeño espacio. De hecho, justo tiene, ¿cuántas letras tiene? 5. Y piadoso tiene 7. Si los ponemos juntos es 12 letras, justo y piadoso. Pero miren, estas dos palabras como tales ocupan muy poquito espacio, justo y piadoso, ¿no es cierto? Pero se puede escribir mucho sobre ella. Mucho sobre ello. Ahora, y si estas dos palabras son usadas como un calificativo, porque es un calificativo. Recuerden que en gramática hay que, son un adjetivo, ¿no? Hay adjetivos calificativos y adjetivos determinativos. Entonces, esto justo y piadoso es un adjetivo calificativo. Entonces está calificando a la persona, que esta persona es así. Entonces, si lo utilizamos como un calificativo para describir a una persona, verdaderamente esto es grandioso, según los ojos humanos. Pero miren, pero si es el Espíritu Santo el que usa estas palabras, estas dos palabras, justo y piadoso, para describir a una persona aquí en la palabra, porque sabemos que la palabra es ¿qué? Inspiración ¿qué? Divina, ¿no? Y si el Espíritu Santo utiliza esas dos palabras, justo y piadoso, para describir en este caso a Simeón, pues este hombre era un hombre que verdaderamente tenía temor de Dios, que verdaderamente seguía los caminos del Señor, porque es el mismo Espíritu Santo quien está calificando que este hombre era justo y piadoso. No era cualquier hombre. Y este hombre justo y piadoso está diciendo. Entonces, el ser justo, más o menos, ¿qué es? Ser buen padre, si tiene un negocio, o sea, buen jefe, o si no tiene, es un buen trabajador, responsable, y todo lo bueno que se puede hablar de una persona. Esto de justo se puede decir es ante los ojos de los hombres. Porque miren, justo, aquí tengo la definición, se lo usaba, y de hecho, digamos, se lo usa también como nombre, aquí en la Biblia se lo usa como nombre. Si ustedes van allá a Hechos, capítulo 1, versículo 23, dice que para nombrar al sucesor de Judas, llamaron a dos hermanos. Uno de ellos era ¿qué? Versículo 23, 1:23 de Hechos. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, si usted va a un diccionario cristiano, porque yo fui a un diccionario, a ver, vamos a ver qué significa. Yo no encontré en un diccionario cristiano qué significa justo. Pero sí, por supuesto, el sobrenombre justo que está en Hechos, sí, eso sí, por supuesto, sí está. Lo que quiere decir que actúa justo, que actúa con justicia, siguiendo la ley y la moral, hombre recto, imparcial, razonable. Este hombre, por supuesto, era justo
y era su carácter ante los hombres, porque todas estas cosas que hablamos, que es imparcial, que es lo que dije, imparcial, recto, razonable, es ante los hombres. Si usted habla con una persona y en alguna disputa que tiene, entonces la persona es razonable, está actuando con justicia. Y mire, algo pasó y mire, su hijo hizo esto, entonces actúa razonablemente, imparcialmente, ante los hombres, justo, piadoso. ¿Qué significa? Piadoso significa santo, fiel. Y de hecho, piadoso no se encuentra, digamos, como sustantivo piadoso, no. Pero sí existe la palabra piedad, que significa el Señor demanda una respuesta de corazón, un don de todo ser, en lugar de una religión formalista que cumpla mecánicamente los sacrificios ordenados por la ley. Entonces, ¿qué? Piadoso era su carácter ante Dios. Pero para el cristiano es necesario de que sea las dos cosas, justo y piadoso, para decir verdaderamente que es un buen cristiano. Porque nuestro carácter ante los hombres no debe de cambiar. Nuestro carácter ante Dios y ante los hombres debe ser el mismo. No debo actuar ante Dios de una forma y de otra forma ante los hombres. No puedo decir a los hermanos que yo amo, te amo mi hermano, aquí en iglesia, y salir afuera y hablar cosas contra el hermano. Entonces, esa es una doble forma de ser, doble forma de carácter. Y el Señor nos llama a ser de un carácter que el mismo carácter que presentamos ante Dios debe ser ante los hombres. Y Simón era esa clase de hombre. Entonces, esa es la primera característica de él. Simeón era un hombre justo y piadoso y que seguramente servía al Señor en todo y con todo. Ahora, el ser piadoso no significa ser religioso, aunque sí, porque a través de la religión es lo que conocemos la piedad. Sí, no es un trabalenguas. A través de la religión conocemos la piedad. Pero una cosa es ser religioso y otra cosa es ser piadoso. Entonces, ser religioso significa tratar de mostrar tu bondad ante los hombres, hacer las cosas para que te vean. En este caso, estás haciendo las cosas con doble intención, para impresionar a los que te ven, para impresionar a los que te escuchan. ¡Ay, qué bonito habla! Oh, este hombre muy bien educado, muy bueno, pero por atrás es diferente. Entonces miren, la religión, por supuesto, el hombre religioso, no estoy diciendo la religión, sino el hombre religioso, trata de mostrar ante los hombres, por supuesto, lo que es, o sea, observancias externas. La piedad y la devoción consiste ¿en qué? En la vida y las acciones interiores que brotan de tu interior. Esas cosas no se ven, porque tus pensamientos buenos no se ven. Pero esos pensamientos buenos que tú los ejecutas, esos sí se ven. Por ejemplo, un pensamiento bueno. Tengo pensado en mi mente
sé que tal persona está necesitada y en mi mente, en mi corazón más que todo decido hacer este bien por él. No se ve mi pensamiento, pero el momento que voy y cumplo, ejecuto esa acción, se está viendo. Mire, no estoy haciendo para que me vean, más que todo estoy haciendo porque el Señor me manda. Vemos la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, sí, el Señor nos llama a ser justos y piadosos. El Señor nos llama a mostrar delante de los hombres nuestra cristianidad. Nos llama a hablar a los hombres con palabras, pero también con nuestros hechos. Entonces, Simeón era justo y piadoso. La segunda característica, en el mismo versículo 25, dice: esperaba la consolación de Israel. Es la segunda característica de Simeón. Justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Sí, el pueblo de Israel y todo el pueblo de Israel esperaba, por supuesto, la consolación de Israel, que las profecías sean cumplidas. Ellos esperaban al Mesías prometido, el libertador, el consolador. Aquí en Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Está hablando del Mesías que está por venir. Sí, que su tiempo ya se ha cumplido y que ahora es el tiempo en que sí, la consolación de Israel venía. Y sí, como dije, todos esperaban la consolación de Israel. Si leemos en la palabra, vamos a ver y entender que sí esperaban a ese Mesías prometido. Pero claro, los muchos esperaban a este Mesías, sí, como un libertador, pero que les iba a libertar de la opresión romana. Pero muy pocos esperaban a ese libertador, a ese consolador que les iba a libertar de la opresión del pecado. Nosotros como cristianos debemos ver más allá de nuestras narices. Es un término que se utiliza. No es una expresión vulgar. Lo que quiere decir de que nosotros debemos pensar más profundamente y ver profundamente. Lo que quiere decir que ver más allá de nuestras narices quiere decir al futuro. Y no solamente detenernos hasta donde podemos ver nada más, sino que debemos ver más allá. Y muchos, por supuesto, los muchos esperaban la liberación de la opresión romana, porque ese era el presente. Los romanos eran los que oprimían al pueblo de Israel. Pero sí, muy pocos esperaban la liberación que era, por supuesto, la opresión del pecado. Entonces, sí, y estos que esperaban la liberación al Mesías como libertador del pecado, no eran religiosos, eran hombres piadosos que a pesar de las dificultades se mantenían en el camino que conduce a la vida eterna. Nosotros hoy en día tenemos que hacer frente a muchas diversas vicisitudes que por A o B circunstancia tenemos que confrontar. Sí, todos tenemos problemas. Vicisitudes quiere decir problemas, cosas que le pasan a usted, inesperadas, cosas que no esperaba. Esas son vicisitudes. Y todos, de alguna forma, enfrentamos a eso. Un problema así, usted no esperaba quedarse sin trabajo. Y de pronto, justo en la Navidad, se queda sin trabajo. ¿Y ahora? Y eso
da lugar a muchos otros problemas. La renta, los niños y todo. La pregunta es, ¿cómo hacemos frente a esas vicisitudes? ¿Hemos puesto en las manos del Señor esos problemas? Cuando los hombres te coloquen cadenas de hierro en tus brazos, Dios puede poner cadenas de oro, de honor en tu cuello. Cuando los hombres amontonen reproches sobre tu nombre, Dios llenará de consuelo tu alma. Sí, porque muchas veces una dificultad es que hablen mal de ti. ¿Por qué? Ni tú mismo sabes por qué. Pero cuando los muchos te reprochen, el Señor te llenará de consuelo. No actúes tú de acuerdo a los reproches, no. Siempre espera el consuelo de tu Señor. La tercera característica de este Simeón era ¿qué? En el mismo versículo 25, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjese, esa es la biografía de él, en un versículo. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Y miren, si ustedes se dan cuenta, en los primeros versos que habla de Simeón, o sea, el versículo 25, 26 y 27, se habla en cada versículo del Espíritu Santo, se habla. ¿Sí se dieron cuenta? En el versículo 25 dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. En el 26, y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte. 27, y movido por el Espíritu vino al templo. En los 3 versículos. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir? Que este hombre verdaderamente se dejaba guiar por el Espíritu de Dios. Era guiado por el Espíritu de Dios siempre. Para mí eso significa, no sé para usted, pero sí. Podemos sí ver la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre guiará a las personas siempre y cuando usted se deje guiar por el Espíritu Santo. Y miren, el Espíritu Santo hay veces que te habla. Versículo 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte. El Espíritu Santo le habla. ¿No es cierto? Pero hay veces que también el Espíritu Santo no te habla, pero te encamina a hacer algo. Versículo 26, ¿qué es lo que dice? 27, y movido por el Espíritu vino al templo. O sea, él tuvo el deseo de ir ese día al templo. Porque recuerden que le había sido revelado que no vería la muerte hasta que vea al ungido del Señor. Y ese era el día, el único día. Porque el niño era llevado al templo para poder presentar lo que dice aquí los primeros versículos. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Y el 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación, o sea, 40 días, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén. Era el único día. Y movido por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Entonces sí, el Espíritu Santo a veces, por supuesto, nos habla y a veces nos encamina. Y las dos cosas son necesarias en la vida del cristiano, ya que ello nos llevará a vivir por fe. Ello nos llevará a vivir por fe, nos conducirá a depender totalmente en Dios, nos llevará a esperar siempre en Él, nos guiará a confiar por completo en el Señor
Y de esa manera Él nos guiará siempre a hacer su voluntad. Es muy importante que el Espíritu Santo del Señor nos guíe, porque solamente Él nos puede guiar a hacer lo que es correcto. Y el Señor quiere que hagamos lo que es correcto, no de acuerdo a nosotros, no de acuerdo a las circunstancias que pasemos, sino de acuerdo a la voluntad del Señor. Es lo que Él quiere que hagamos, ¿no es cierto? Es muy importante en la vida del cristiano la fe, la obediencia y la dependencia en el Señor. Y esto solo lo podremos lograr con la dirección del Espíritu Santo. Por lo tanto, detengámonos un momento. Detengámonos. Pensemos profundamente y decidamos actuar o hacer cualquier cosa poniendo nuestra mirada primeramente en el Señor. No actuemos de acuerdo a las circunstancias que nosotros creemos que son favorables o desfavorables para nosotros. Porque claro, siempre nosotros queremos actuar cuando una circunstancia es favorable. Es natural en el humano, en la persona. ¿Quién no quiere hacerlo? ¿Quién no quiere, digamos, viajar a su país cuando los precios están bajos? ¿No es cierto? Circunstancia favorable. ¿Quién quiere viajar a El Salvador cuando el precio cuesta 1,500? No, mejor me espero hasta el verano, cuando cuesten 500. Pero sí, es mejor hacerlo, digamos, de acuerdo como el Señor nos manda. Entonces, ¿quién era Ana? Ya hablamos sobre Simeón. No hablamos mucho, pero hablamos algo. ¿Quién era Ana? Así como Simeón no se habla nada de Ana hasta este punto, y solamente en los versículos 36 al 38 es lo que se habla. Pero la biografía de Ana, aunque es también corta, habla mucho de su carácter. Y miren, asimismo hay 3 características de Ana, ¿no es cierto? Y la primera característica: la mayoría de su vida había permanecido viuda. La primera. La segunda, dice que servía al Señor. Versículo 3, servía al Señor. Y la tercera, ¿qué dice? Oraba y ayunaba. 3 características que hablan. Miren, como dije, no hice mucho, pero la obra que seguramente hacía en el templo habla mucho de ella. Y claro, aquí no se habla mucho de lo que hacía ella en el templo. Solamente dice que ayunaba y oraba. Y nosotros, cuando decimos ayunaba y oraba, relacionamos con que oraba y ayunaba, no comía. Y eso es todo, ¿no es cierto? Pero el pensar de esa manera es pensar corto, porque el ayunar y el orar es algo mucho más profundo. Mucho más profundo es eso, ¿no es cierto? Entonces, primero, veamos, Ana era una viuda desde hace 84 años. Dice que Ana había enviudado después de 7 años de que ella se casó. Por lo general en ese tiempo, y esta mañana hablábamos en la escuela dominical de que en ese tiempo las jovencitas se casaban entre 14, 15, 16, 17 años. Supongamos que se casó Ana a los 15 años. Eso quiere decir que se quedó viuda a los 22. Supongamos que se casó a los 17. Se quedó viuda a los 24. Vayamos más adelante. Se casó a los 20. Se quedó viuda a los 27. Muy jovencita se quedó viuda. Y dice ¿qué es lo que dice? Había vivido con solo 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. O sea que ella más o menos tenía una edad de ¿qué?
pasados los 100 años. 84 más 7, 91. Y se casó a los, digamos, 10 años. Ahí nomás 101. Pero supongamos que se casó a los 15 años. Ahí eran 106 años que tenía. Era una anciana. ¿No es cierto? Pero mira, ella era una anciana. Y seguramente, cuando ella perdió a su esposo, fue un golpe muy duro. Si una jovencita de 20, 22, 23 años pierde a su esposo, ¿no es cierto que va a ser un golpe duro? Porque, y miren, no sabemos si tuvieron hijos. En 7 años seguramente, probablemente tuvieron 1 o 2 hijos. No dice la palabra. Pero podemos tal vez suponernos. Pero miren, sí, fue un golpe muy duro. Pero mira, lo que nos llama la atención es la decisión que ella había tomado después de perder a su esposo. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta de la situación en la que las viudas se encontraban. Allá podemos ver cuando el Señor le manda a Elías donde la viuda, y después a Eliseo en otro lado. Y también Jesús mismo, hablando de las viudas. O sea, ser viuda era algo bien fuerte, porque estaban solas y nadie se compadecía de ellas, a menos que se casen nuevamente. Y jovencita de 20 años, tal vez tenía 1 o 2 hijos. Pero miren, ella había puesto en primer lugar las cosas espirituales y había dejado las cosas materiales. No dice aquí en la palabra, pero podemos deducir por lo que habla aquí, que servía en el templo. Podemos deducir eso, ¿no? Y entonces, en su juventud había decidido poner sus ojos en el Señor. Ya en Isaías 41, 13 nos habla, 41, 13 nos dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene en tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Seguramente Ana hizo esto. No temas, yo te ayudo. Entonces, miren, ella decidió poner su mirada, su confianza en el Señor. La pregunta es, ¿qué clase de decisiones tomas tú ante los embates de la vida? Porque lo que la palabra dice, nosotros debemos aplicarlo a nosotros. Ella decidió poner sus ojos en Él, en el Señor. No temas, yo te ayudo, dice. ¿No es cierto? ¿Qué clase de decisiones tomas tú ante los embates de la vida? ¿A quién acudes ante las tormentas que vienen sobre tu vida? ¿En quién te refugias? ¿Cómo reaccionas? ¿O a quién culpas de lo que te está pasando? ¿A quién? Sí. Deberíamos detener nosotros a pensar de que hay personas que seguramente sufren mucho más que ti, que tienen problemas mucho más grandes que ti. Pero estas personas, en esos problemas que tienen, deciden o han decidido poner su mirada al Señor y decir: Señor, yo quiero confiar en ti, yo quiero esperar en ti. Yo no sé qué va a pasar, pero todo lo dejo en tus manos. Ana es un ejemplo de esto, porque quedarse viuda a esa edad no es fácil. No es fácil, por supuesto. Ana decidió no mirar a las dificultades, sino servir al Señor.
La tercera característica. La segunda, Ana servía continuamente al Señor. ¿Sí? Aquí lo está diciendo. ¿Sí? No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. Ese término de noche y de día quiere decir continuamente, no quiere decir físicamente, todos los días y todas las noches pasaba ahí en el templo. Lo que quiere decir que la mayoría del tiempo pasaba allí. Ahora ustedes van a decir, ¿pero qué hacía esta Ana ahí en el templo? Tal vez relacionamos que ponía bien las bancas y esto. No pensemos de una manera corta, pensemos más allá. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo allá en Tito, capítulo 2? Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Seguramente Ana hacía eso. Seguramente Ana estaba en el templo ayudando a estas mujeres jóvenes, aconsejándoles, guiándoles. ¿No lo creen ustedes? Ella no estaba haciendo. Miren, ella no estaba perdiendo el tiempo. No iba solamente al templo para que la vean de que estaba ahí. No. El Señor que ve los corazones profundamente, Él sabía lo que hacía. Entonces, y miren, ella ministraba a las mujeres de menor edad. Ministraba a las mujeres de menor edad, a las jovencitas, así como el apóstol Pablo dice a su discípulo Tito. Y miren, otra cosa. Ella no vio un impedimento de que ella perdió a su esposo, de que ella era viuda. No le vio un impedimento para servir al Señor. Antes yo creo que lo hacía con gozo y con alegría. Por supuesto no estaba gozosa que había perdido a su esposo, pero ella, el servir al Señor era su regocijo, lo que le llenaba, lo que le satisfacía. Eso ella hacía. Entonces, y seguramente, como dije, no era un pasatiempo para Ana, porque, como dije anteriormente, no sabemos si ella tuvo hijos. Si los tenía, seguramente se ocupó de sus hijos, de criarlos, de formarlos. Y si no los tenía, bueno, de todas maneras ella tenía sus propias ocupaciones en su casa. O en su casa, porque usted vive solo, no tiene que hacer nada. Hay muchas cosas que hacer. Y no es que ella seguramente tenía su casa desordenada, seguramente la tenía ordenada, como debe de ser. Pero ella se daba tiempo para ir al templo a hacer lo que tenía que, lo que el Señor le había llamado a hacer. El estar en el templo y servir en el templo era parte de su vida. El hacer el bien y el hablar acerca del bien era su forma de vida. Ella entendió que el ayudar al necesitado era su llamado. Y como dije, ella no vio un impedimento de que había perdido a su esposo para dejar de hacer lo que había sido llamado a hacer. Esto es servir al Señor como Él le llamaba a hacer, de la mejor forma, porque el Señor se merece lo mejor de nosotros que hagamos. El Señor no se merece migajas, sino lo mejor de nosotros. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo sirves al Señor? ¿Qué tiempo usas para servir al Señor? Miren, no es necesario hacer grandes cosas. Y de hecho el Señor
llama a ser esas pequeñas, que yo les digo, esas pequeñas grandes cosas. Son pequeñas en magnitud, pero son grandes ante el Señor. Es pequeñez tal vez llamar y decir: hermano, ¿cómo te sientes? Tú no sabes cómo se siente el hermano, pero te ves, el Espíritu en tu corazón te dice: llámale a ese hermano. ¿Cómo estás, hermano? Y esa llamada puede transformar esa vida que está decaída. Esa es una pequeña, grande cosa que no se ve, pero Dios lo ve, ¿no es cierto? No. Esas pequeñas, esas grandes cosas no nos ha llamado a hacer el Señor. Hagamos las cosas como el Señor, esas pequeñas cosas. Mateo 25, 34 a 40, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Hablando sobre estas pequeñas, grandes cosas. Mateo 25, 34 al 40. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿No es cierto? Por último, Ana ayunaba y oraba. Parte de su servicio al Señor fue el orar y ayunar. ¿Por qué lo hacía? ¿O de qué manera ella lo hacía? Miren, Isaías 58, 4 al 7. Isaías 58, 4 al 7. Y estamos terminando. Isaías 58, versículos 4 al 7. Dice, nos habla del verdadero ayuno. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Ese es el ayuno, y seguramente, tenlo por seguro que Ana hacía eso. Así que no nos estamos refiriendo a dejar de comer verdaderamente, sino algo más grande. Por eso decía, no vea hasta aquí, abra esos ojos espirituales que el Señor le guía a hacer, ¿no es cierto? Abrir los ojos espirituales. Entonces, ¿de qué forma estamos sirviendo al Señor? No lo sé, pero el Señor lo sabe. Entonces miren que tus oraciones, o sea, tus acciones, sean un olor fragante al Señor, y tu ayuno, que sea un modelo de vida, sea también agradable delante del Señor nuestro Dios. Y con esto termino y concluyo. Solamente rápidamente, ¿cómo habían vivido ellos? Seguramente ustedes ya tienen, digamos, en su mente cómo Ana y Simeón eran. Ya tienen seguramente claro, eso espero. Pero sí, esta biografía que hemos visto, que hemos hablado de estas dos personas, es corta.
corta en magnitud, pero miren, muy grande y muy completa. Las biografías que son cortas son las más exactas y concretas. Miren, ¿qué importa lo que haya hecho Simeón? ¿Qué importa dónde nació? ¿Qué importa dónde se casó? ¿O qué calle solía transitar? ¿O de qué color era la capa que solía llevar? Porque sí, si usted ve en las noticias, sí, tal persona se puso los zapatos tal. Pero acá, ¿qué importaba estas cosas de Simeón? Miren, lo que tenemos un breve informe de su vida y eso es suficiente. Y es la siguiente: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso es lo que habla de Simeón. Y miren, ¿qué importa lo que haya hecho Ana? ¿Dónde nació? ¿Dónde se casó? ¿Cómo solía vestir? Pero tenemos un breve informe de su vida y eso es suficiente. ¿Y quién era esta Ana? Ella era Ana profetisa, de edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años, era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Punto. Eso era. Y eso es lo más importante. Y con esto termino. Estas biografías que hemos leído de estas dos personas es suficiente para nosotros. Pero miren, si cuando mueras se puede decir de ti algo así. Por ejemplo, cuando tú mueras se puede decir algo así, de esta forma. Tu nombre, hermano Silverio. Tu ocupación, esperaba la venida del Señor. Tu carácter, justo y piadoso. O también, no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día. Tu constante compañía, el Espíritu Santo morando en ti. Eso será más que suficiente para que perdures, no en el tiempo. No en el tiempo, sino en la eternidad, entre los justos, en medio de los santos. Hagamos eso. Vivamos como estos dos hombres, como este hombre y esta mujer. Y pidamos al Señor que Él nos guíe a vivir justa y piadosamente, haciendo el bien, poniendo bien en alto el nombre de Jesucristo el Señor, educando a nuestros niños y dándoles lo mejor de nosotros, porque para eso el Señor nos permitió tener un esposo, una esposa y tener los hijos que tenemos, para que los eduquemos en los caminos del Señor. El Señor les bendiga, mis hermanos.